La herramienta agregar costura sirve para modificar, agregar o restar el agregado de costura de cualquiera de nuestros moldes. Para agregar una costura o modificar el valor de costura de un molde existente en nuestra área de trabajo o de varios, haremos clic sobre cualquier punto de cualquiera de los moldes que nos interese saber su valor de costura. Cuando hacemos clic izquierdo nos aparece este cuadro de diálogo en el cual indicaremos el valor en centímetros del excedente de costura que queremos mostrar, por ejemplo, 1 centímetro. Aquí en estos tres campos elegiremos si queremos aplicar este valor solamente al molde seleccionado o si lo queremos agregar a todos los moldes en el área de trabajo o si lo queremos agregar a todos los moldes del modelo. En este caso voy a agregar esta costura a todos los moldes del área de trabajo. Damos clic en aceptar y vemos cómo esta costura de 1 centímetro aparece en todos los moldes del área de trabajo. Supongamos que yo ahora lo que quiero hacer es modificar la costura en el ruedo de estos moldes para generar un dobladillo. Entonces con el clic izquierdo voy a dejar apretado hasta poder seleccionar todos los ruedos. Nos quedó sin seleccionar este, lo seleccionamos. Y una vez seleccionados con el clic izquierdo los segmentos de los moldes, en este caso los ruedos, a los cuales les queremos modificar el valor de costura, hacemos clic derecho. Entonces nos aparece este nuevo cuadro de diálogo, más complejo que el anterior, al cual le podremos modificar el valor de costura, por ejemplo vamos a agregar 3 centímetros. A su vez podemos elegir entre distintos tipos de costura dependiendo de la terminación que queremos lograr en nuestro molde o el material con el cual vamos a coser los moldes entre sí, etc. En principio vamos a dar clic en aceptar y nos vamos a quedar en esta primera costura que es la estándar, o sea la que prolonga la forma del molde. Damos clic en aceptar y vemos como ahora todos los ruedos tienen un tipo de costura nueva. Si yo quiero modificar estas costuras, en el caso de que sea solo un segmento, al hacer clic izquierdo sobre él me aparecerá automáticamente la ventana esta que abrimos recién de agregar costura. Si yo lo que quiero hacer es modificar varios segmentos a la vez, de la misma forma que hicimos hoy, con clic izquierdo vamos a ir seleccionando las distintas costuras que queremos modificar y una vez hecho esto con clic derecho abrimos este cuadro de diálogo. Ahora sí vamos a adentrarnos un poco en los distintos tipos de costura. No los vamos a ver todos, pero sí al menos los más representativos. Por ejemplo, si yo en el comienzo, lo que sería este punto, siempre teniendo en cuenta el sentido de las agujas de reloj, ¿verdad? Por comienzo siempre aquí sería la derecha y en final sería la izquierda en todos los moldes. Vamos a por ejemplo elegir este tipo de costura o este. Entonces este tipo de costura lo que nos permite es tener los vértices truncos, ¿ok? Nos sirve en el caso de que no querramos que se nos junte tanta tela en una costura. Aquí tenemos que la costura, el valor de la costura será de 3 centímetros, pero en distancia vamos a elegir cuánto queremos que haya entre el vértice del molde y el lado trunco que va a tener este tipo de costura. Si yo lo dejo en 0 y doy clic en aceptar, nos fijamos que el valor 0 hace que el lado trunco de la costura, que actúa sobre el ángulo de esta costura, se vaya hasta el vértice del molde. Si yo, por ejemplo, hago clic de nuevo y en vez de ponerlo en 0 lo pongo en 1 centímetro, en ambos casos, doy clic en aceptar y automáticamente vemos cómo se desplaza 1 centímetro en esta distancia del borde trunco.
En este caso, por ejemplo, podríamos empatar estas dos costuras, ya que van a ir una cosida con la otra. Si yo confecciono la prenda con este dobladillo trunco, probablemente se puede llegar a generar un pico, o se va a generar de hecho un pico. Entonces, una forma muy simple de poder empatar una costura con otra es presionando la tecla Shift. Vemos cómo cambia el indicador visual del lado del cursor. Entonces, con clic izquierdo vamos a hacer clic en la costura de origen y en la costura final. Entonces vemos cómo ambas costuras, manteniendo la forma que tiene el molde, varían para que se puedan confeccionar una con la otra. Vamos a hacer lo mismo en este caso. Clic aquí y vemos cómo las costuras se modifican automáticamente.